El futuro de Cuenca y el Azuay está en tus manos. Voto 2023. Un espacio para conocer a los candidatos, la discusión del interés público desde múltiples miradas. Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento. Son las 7:46. Damos la bienvenida al ingeniero Paul Carrasco Castro, candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Azuaya. Bienvenido, ingeniero, Antena 1. En realidad, por varios lados que hemos estado revisando las últimas notas de prensa vinculados con su candidatura, señalan que usted es el candidato oficial por Creo, pero sin embargo hay una alianza que se llama Azuaya. Quisiera que nos explique esto y que nos diga quiénes son sus aliados. Creo que está sin audio, ingeniero. Buenos días, gracias Ana, buenos días, gracias Anita, buenos días a la ciudadanía. A ver, primero yo no soy Paul Carrasco Castro, me disculpa, está confundida, yo soy Paul Carrasco Carpio. Carpio, tiene toda la absoluta razón, discúlpeme usted, gracias, ingeniero. No se preocupe, Anita, no se preocupe. Primero, eso. Segundo, yo no pertenezco a Creo, yo no soy candidato oficial de Creo, yo soy candidato oficial de Reto. Reto es un movimiento que se llamaba Juntos Podemos, que yo lo formulé a nivel nacional, es la lista 33, y cambiamos el nombre a Reto, Renovación Total, que básicamente es parte de la experiencia en mi vida que yo he tenido, que es irse reinventando, renovándose y construyendo de acuerdo a las experiencias que son muchas veces aciertos y otras veces equivocaciones. Así que en ese movimiento que yo fundé y que es a nivel nacional y que tenemos candidatos en todo el país, acá hemos hecho una coalición en donde están varios movimientos que son efectivamente Centro Democrático, que es una línea, digamos, del centro hacia la izquierda, está Pueblo, Igualdad y Democracia, y también está el movimiento del gobierno, Creo. Entonces, yo no soy candidato oficial de Creo, soy candidato oficial de Reto, lista 33, pero eso no implica que no sea candidato de la coalición. Mi filiación política es Reto. Yo he estado en movimientos a lo largo de mi vida. La izquierda democrática, que desapareció en un momento dado durante el correísmo, y conformé un movimiento local y luego este movimiento nacional al que sí soy afiliado. Centro Democrático está liderado por Jimmy Jairala, entiendo, y también creando y Renovación Total Reto, como nos decía usted, es fundado por usted, pero también entiendo que el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia es una organización que fue fundada por Arturo Moreno, quien es primo del expresidente Lenín Moreno. De lo que entiendo, ese movimiento ya desapareció y hoy es manejado por un nuevo grupo de personas. Refundaron, reorganizaron el movimiento y les dieron a un nuevo grupo de personas comandadas por el señor Henry Molina. Y así conozco yo, y esa es mi relación. Esto es necesario para aclarar, dada su larga trayectoria en la política, ingeniero. Es importante saber eso porque cuando uno está en alianza con cuatro movimientos, de alguna manera se hacen vínculos estrechos en el desarrollo del plan de gobierno. ¿Ellos participaron o hasta qué punto se hizo la construcción conjunta de su plan de gobierno? A ver, primero, muchas gracias por su pregunta, Anita. Y primero hay que entender que Cuenca es una ciudad diversa. Normalmente hemos venido durante años entre el bueno y el malo, Dios y el diablo. ¿Sí? Yo sé, tú no sabes. Es decir, las contradicciones opuestas todo el tiempo, los dogmas. Y ese es el problema. Yo mismo me equivoqué en esa forma de pensar hace algunos años en mi vida política. A los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, yo siempre he sido una persona, pero sobre todo ahora con más fuerza, que creo que hay que construir desde la diversidad. En la misma familia hay formas distintas de pensar. En Cuenca, que es nuestra gran familia, digamos así, hay miles de formas de pensar y de actuar. ¿Cuál es el reto entonces de una autoridad? Estructurar un modelo, un plan de gobierno, no desde los partidos,
¿sí? No solo desde los partidos, sino desde la gente. Hay que construir porque si uno no tiene los criterios desde los ciudadanos y dialogando y escuchando a los ciudadanos, vamos precisamente a tener un plan desde solo un grupo que cree que tiene la razón y no desde la conciliación de las formas de ver de los diferentes ciudadanos. Así que en el plan de gobierno, de hecho, nosotros tenemos una línea, tenemos un conocimiento, tenemos la experiencia para hacerlo, pero también estamos más bien planteando la posibilidad de que sea la gente la que participe, y así lo estamos haciendo en este proceso de varios días y meses que se vienen. No es extraño, sin embargo, que se plantee un plan de gobierno que se va a replantear para trabajarlo conjuntamente con la ciudadanía. Esto en caso de que usted asuma la alcaldía de Cuenca, y por un lado eso, y por otro lado me da un poco de curiosidad saber si se necesita una alianza para que Paul Carrasco Carpio esté con la posibilidad de acceder a la alcaldía de la ciudad. Bueno, yo creo que todos los candidatos necesitan alianzas, ¿no? Porque además, y veo que todos están en alianzas o intentaron hacer alianzas, pero yo le voy a decir algo. Yo he estado 2 años fuera de la política absolutamente y de la política pública, construí un proceso de redes sociales, estuve en mi movimiento que es Reto, yo no me he pasado de partido ni de uno ni de otro partido, es la verdad, porque a veces los mismos políticos quieren dar esa imagen de Paul Carrasco. Yo lo que he construido es un pensamiento, la democracia para la convivencia. Y la democracia para la convivencia, que es de nosotros, que es una teoría ideológica nuestra, la democracia para la convivencia lo que busca es precisamente desde la participación social, desde modelos sociales de producción, de acuerdo a las potencialidades del territorio, busca desde la autonomía territorial, desde la sostenibilidad ambiental, construir la posibilidad de cohabitar entre diferentes. Este es un proceso complicado y que desde la alcaldía lo queremos plantear. ¿Y eso qué involucra? Cuando queremos cohabitar entre diferentes en una sociedad, eso implica definitivamente buscar alianzas con todos los sectores posibles, de partidos y no de partidos. En esa perspectiva, fíjese que la política hace eso. La política no es servir. La política es una ciencia. Esta es una definición de Hannah Arendt, una politóloga alemana. Es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad para que los que la conforman, ¿sí?, vivan en armonía entre ellos. Y eso implica que los que aplican la política estén preparados con una serie de herramientas y formados para diseñar políticas públicas, para planificación, para construir relacionamiento social. Y eso es difícil y no creo que lo pueda hacer cualquiera. Dentro de esta perspectiva ideológica que usted sostiene, está impulsando desde su movimiento, ¿cuáles son los puntos del plan de gobierno? Yo creo que hay que centrarse en 3 puntos claves, ¿sí?, en la ciudad de Cuenca, de lo que nosotros mismos hemos escuchado, ¿no? ¿Sí? El 1 pasa por la generación de empleo y recursos económicos. O sea, todo el mundo en la familia, las familias quieren dinero, no tienen acceso al dinero, por lo tanto, no tienen acceso al dinero, consecuencia de que no existe trabajo, consecuencia de que la ciudad no ha generado movimiento económico. Allí entonces nosotros planteamos dos líneas dentro del trabajo para generar, para que la gente pueda reactivar su economía. 1, la construcción. Tenemos que reactivar la construcción inmediatamente y para eso hay que hacer 2 cosas. Un rediseño del uso del suelo. Es clave cambiar el uso del suelo, sobre todo en la parte oeste de la ciudad, ¿sí?, y ir pensando en la ciudad-región donde suelos de otros cantones nos puedan ayudar, ¿sí? Eso es 1, para ser concreto. Y 2, en el tema de la construcción, de hecho es clave la posibilidad de financiamiento y garantías para que grupos de inversionistas, tanto de Cuenca como de Guayas y de Azuay,
puedan construir programas de vivienda popular y en general de vivienda, ¿sí? Y de centros comerciales, etcétera, en la ciudad de Cuenca. Eso pasa por la disminución de impuestos a los activos fijos, de impuestos en la contribución especial de mejoras, pasa por una serie de elementos, ¿sí? Incluso periodos de gracia. Ahora, eso con cuanto a la construcción, para el empleo. El otro tema es el turístico. Hay que reactivar el turismo y eso pasa por darle una vocación distinta a la ciudad y fundamentalmente al centro histórico. Necesitamos que el centro histórico se convierta, ¿sí? En el centro del turismo local, pero sobre todo del turismo regional, pero sobre todo promocionado en Guayaquil. Nosotros creemos que Guayaquil es el cliente turístico por excelencia. Eso requiere fundamentalmente, ¿sí? Llegar a la meta de utilizar el 85% de las camas de manera diaria. 9,000 camas en los hoteles, en los diferentes hoteles, ¿sí? De los 200 hoteles que tenemos, existen en la ciudad y solo se ocupa el 30%. Esto nos llevaría a tener alrededor de 270,000 turistas diarios. Allí hay una serie de elementos que queremos contar, pero sobre todo el centro histórico tiene que volverse el centro turístico vivo de la ciudad. Esto en cuanto a la construcción. El otro tema es la movilidad. Y allí hay varios elementos que hay que empezar por diseñar una propuesta de una empresa única, donde haya una alianza público-privada, con ejes transversales norte y sur y este y oeste en un sistema integrado que se autoalimenten con carril único. Ya tenemos una idea de por dónde tiene que resolverse el tema de manera inmediata y hay que evitar que 180,000 vehículos diarios vayan al centro histórico. Fíjese usted que en el estudio de la Universidad de La Suaya, el 2018-19 daba que iban 100,000 vehículos diarios. Hoy van 180,000 con un promedio de 1.6 personas. Entonces hay que empezar a pensar en la cuenca de los 30 años, del 2050, pero también hay que empezar a resolver los temas claves en movilidad. Y esto pasa también por un sistema integrado, como le decía, ¿sí? De abastecimiento. Y es necesario bajar el déficit anual del tranvía que bordea los $7 millones, lo cual trae complicaciones también a la caja municipal. Volvamos al primer punto, ingeniero, sobre el tema de generación de empleos. Usted considera, y entiendo que da mucho énfasis al tema de incentivar el desarrollo de la construcción en la ciudad. Y nos afirmaba o señalaba que es necesario rever el tema del uso del suelo, pero el plan de uso del suelo está aprobado recientemente. Volver a iniciar una administración nuevamente, reconsiderando lo que ya se ha discutido, es una contradicción con lo que usted decía. Se pasa de administración y se cambian las políticas públicas. De alguna manera, la aprobación del plan de ordenamiento de suelos y el control urbano pues está establecido ya. Hay que hacer una revisión, no hay que cambiar el PUS en general, en su totalidad, no vamos a entrar en eso, pero hay que hacer una revisión. ¿Por qué? Porque en mis diálogos con los ciudadanos tenemos problemas. Por ejemplo, primero, en general pensamos que la ciudad tiene que manejarse como en la década de los 60, 70 y 80, donde ciertos sectores siguen siendo rurales y no pasa por allí. ¿Sí? Ya la ciudad tiene que pensarse que los alimentos tienen que traerse de otros lugares estratégicos, ¿sí? De la misma región, y que por lo tanto hay que buscar hacia dónde va a crecer la ciudad. Fíjese que, por ejemplo, en Sinincay no se permite construir en terrenos de 1.200 metros, es decir, si no es de 1.200 para arriba se construye, si no, no se puede. Allí tiene usted un problema porque incluso hay familias pobres que quieren dejar espacios a sus hijos y que no lo pueden hacer. Además, hay que estructurar un plan allí de usos y servicios básicos. Ese es un tema, por ejemplo, en lo del uso del suelo. El otro, por ejemplo, en Chicauste. ¿Usted no participó en la discusión del Consejo Cantonal cuando se estaba hablando sobre el plan? Estoy al tanto y de lo que he recorrido. Digamos, no soy un especialista, pero estamos trabajando en eso. Pero, por ejemplo, en Chicauste le decía, hay lugares donde hay muchos terrenos con 200 metros cuadrados y la gente no sabe qué hacer porque hay una prohibición. Entonces, que
de sensación sobre ciertos puntos. Los dos temas, trabajo y movilidad, tienen que ir cruzados con un eje transversal que hay que decidirlo hay que resolverlo en los primeros meses, que es el tema obviamente de la seguridad ciudadana, que es el tercer punto de nuestro plan de trabajo. Pero todavía no nos contesta, yo no me quedo muy complacida, cuál es la perspectiva de extender o de cambiar el tema del uso del suelo, cuál es la perspectiva que tiene usted de Cuenca dentro de lo que ya se ha estado discutiendo, cuál no nos muestra cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre el tema del uso del suelo en Cuenca. Justo es el tema, es que el plan de uso y gestión del suelo sigue manteniendo zonas rurales con tratamiento rural, cuando ya son zonas urbanas, más allá de su estructura de su estructura política, que sean juntas parroquiales, hay que empezar a trabajar el proceso de tratamiento urbano con la misma descentralización del municipio. Por ejemplo, el Valle, ¿sí? Por ejemplo, el Ricauste, la misma zona de Sinincay, el tratamiento que está dando, el diagnóstico que está dando el plan y uso de gestión del suelo es básicamente rural-urbano. Y si usted ve el PUGS, ¿sí? Incluso lo que está tratando de hacer es que las parroquias urbanas vayan ganando territorio en las parroquias rurales, ¿sí? Y sigue desordenando el proceso de manejo del suelo y contraponiendo el manejo del suelo, más allá de que hay cosas positivas. Es decir, extender la ciudad hacia las zonas rurales no causaría un peligro sobre el tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, no causaría una contradicción con un planteamiento suyo que hemos escuchado señalar que el incremento del consumo de la producción local. No, porque hay que determinar la vocación productiva de Cuenca, ¿no? Cuenca, si bien es industrial y da valor agregado, eso hay que potencializarlo mucho. También hay que darle ya una vocación turística y hay que buscar nuevos aliados territoriales en el tema de seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hemos entendido Cuenca autocentrada, ¿sí? Desde el autocentrismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Siempre Cuenca y las parroquias. Pero Cuenca es una ciudad que tiene un problema. Ya en 10 años va a llegar a tener 1 millón de habitantes. Pero además de eso, es un polo de atracción de gente de escasos recursos que van generando dinámica económica interna. Yo he hecho, y alguien puede decir, lo de las redes era una locura. No, yo hice de vendedor ambulante, lo cual me tomó 3 semanas, hice de vendedor de arroz, hice de lustrabotas, hice de vendedor de plásticos, de delivery, hice una serie de cosas que en mi perspectiva tenían un análisis social y que no tenía por qué explicarlo a la gente en su momento. Eso me demostró que hay una microeconomía que se mueve diariamente de gente de escasos recursos, porque la ciudad le permite generar a esa gente 10, 15, hasta $20 diarios, ¿sí? En la informalidad y en la calle, lo cual hay que hacer que eso se sostenga de manera ordenada, indudablemente, pero eso se evitando la inmigración hacia la ciudad. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Generando nuevos focos de producción de alimentos. Nabó, Girón, Santa Isabel, ¿sí? ¿Qué rol va a jugar Paute, Gualaceo? ¿Por dónde entran los cárnicos del Oriente? ¿Qué rol le vamos o cómo nos vamos a armonizar en poco tiempo con Azores? Ese es el concepto de la definición de regiones, de territorios alados de una ciudad-región y cómo éstas se van a complementar con esta ciudad en la producción. Es decir, usted nos está señalando, si no me equivoco, que se van a organizar las ventas ambulantes, es decir, el comercio informal que da este ingreso económico de $20 diarios a las familias, se va a mantener. Hay que mantenerlo, pero organizado. A ver, ¿cómo será ¿cuál eso? es el proceso? El tema es que desde la convicción que yo tengo y que nosotros tenemos, la gente necesita trabajar luego de la pandemia, ¿sí? La ciudad ha caído en una crisis económica, más que crisis económica, una crisis de producción, porque no hay una definición de políticas claras y políticas públicas claras sobre cómo reactivar después de la pandemia la producción. En esa dinámica, lo que nosotros planteamos es que no se puede perseguir a los vendedores ambulantes, ¿sí? Sino que hay que organizar y ordenar la ciudad con liderazgo y con decisión. ¿Qué implica eso?
buscar 3 o 4 sitios en donde gran parte de los comerciantes autónomos se puedan ubicar, ¿sí? Que yo he conversado con ellos, con algunos dirigentes, y efectivamente hay la posibilidad para ubicarlos. Y otra parte, se va a hacer un catastro, y con ese catastro darles lugares de circulación para que puedan vender y ser parte de la ciudad, pero eso también con uniformes, con capacitación, para que se vuelvan parte de la estructura visual, pero también de la estructura económica de la ciudad. Eso para nosotros es clave en términos de estabilizar y mejorar la economía, pero también de socializar el ingreso económico que la ciudad puede generar. Es difícil, aparentemente, ingeniero, resolver este tema porque la administración actual que ofreció la construcción de mercados no ha logrado hacerlo ni resolverlo. Es decir, hay también un problema de centros de abasto en la ciudad. ¿Dónde los va a ubicar? Parece que tenemos algún problema con la señal del ingeniero Paul Carrasco. Esperamos recontactar nuevamente. Este es el segundo intento hacia la alcaldía de Cuenca de Paul Carrasco, quien dice no representar al oficialismo, sino más bien una coalición en la que está integrada por varios movimientos. Ingeniero, volvemos a reconectarnos. Sí, disculpe, se entró una llamada y se cortó la comunicación. A ver, yo creo que es complicado efectivamente por la falta de mercados, pero hay que empezar a trabajar la dinámica de nuevos espacios, pero entendiendo mercados de qué tipo de alimentos y para qué. Y en eso me da la impresión de que primero es necesario planificar el ingreso de alimentos desde el sur y desde el norte. Ahí es donde necesitamos centros de transferencia de alimentos. Eso es importante para determinar desde el sur el ingreso de alimentos y en dónde se distribuye, y en el norte en dónde se distribuye. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, también hay que potencializar los mercados que tenemos. La misma Feria Libre, el mercado 10 de agosto, el mercado 9 de octubre. El problema que tenemos es que esos mercados no están vendiendo y ha bajado sus ventas precisamente por una serie de desactivación y ordenamiento de lo que se puede llamar el comercio de alimentos, ¿sí? Y el comercio estratégico de los alimentos. Creo que hay que reactivar esos mercados, y luego es necesario en la dinámica de la ciudad organizada, donde nosotros hablamos de que ciertas parroquias tienen que volverse ya espacios de relación urbana sin perder su ruralidad, sin perder la junta parroquial. Por ejemplo, Ricaurte, el Valle, tienen que empezar a hacer centros en donde se expendan de manera masiva y organizada alimentos para evitar la confluencia de ciudadanos en diferentes sectores de la ciudad en general. Ricaurte tiene un mercado, pero no abastece, es muy pequeño y desorganizado. Pero además tenemos que mostrar que los mercados que existen pueden organizarse, porque de nuevo la población no quiere mercados al lado, porque piensa y percibe que efectivamente el mercado es sucio, el mercado desorganiza, el mercado desordena, genera delincuencia, y eso es uno de los cambios que hay que generar en la población. ¿Pero con qué? Con los mercados actuales. Usted nos ha tocado el tema de la activación económica a través de la construcción, a través de la creación de estos espacios de trabajo, el tema de la seguridad y el tema de la movilidad, si no estoy mal. Sin embargo, me preocupa mucho que dentro de sus planteamientos esenciales, que entiendo son los que condensan, creo que más de 20 o 21 puntos que tiene usted establecido inicialmente para su plan de gobierno, no se hable o se dé prioridad al tema ambiental. Usted sabe que en Cuenca haga lo que se haga o se planifique lo que se planifique, la inminente amenaza que existe sobre las fuentes de agua de la ciudad están a la orden del día, y las consecuencias que hay sobre esta lucha que están ejerciendo las comunidades en sus territorios ha cobrado ya la vida de varias personas. Me preocupa realmente que este no sea su prioridad, ingeniero.
A ver, hay que trabajar por las prioridades de la gente, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es tratar de abarcar todo lo que se quiere hacer en 4 años. Y efectivamente hay que trabajar por prioridades. Es más, yo estoy pensando que es necesario que un alcalde haga consultas vía parlamentos populares todo el tiempo, vía parlamentos barriales, sectoriales, o una consulta incluso escrita general, porque es necesario que la ciudadanía también defina prioridades y sepa que un alcalde es responsable, no puede resolver todos los problemas en 4 años. Por lo menos en un año se resuelven 2 temas y así avancemos. Ahora, ¿cuál es mi posición en el tema ambiental? Primero, hay que definir los elementos expuestos y afectados climáticamente, ¿sí? Efectivamente, tanto climáticamente como por el trabajo del hombre, ¿no? Antrópicos. Pero esos están, ingeniero, a nivel mundial, internacional están dados, y sobre la región están dados. Sobre el tema de la ciudad, no conocemos todavía cuáles son los elementos expuestos, pero sí hay uno, que es efectivamente el agua, ¿sí? Y en ese marco mi posición clara es que nosotros no vamos a permitir que se contamine ni se explote minería en las áreas de fuentes de agua, como Quimsacocha, por ejemplo. Nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? Y ahí no va a haber posibilidad alguna, con el liderazgo que nosotros le impongamos a la alcaldía, de que siquiera se intente. O sea, si ya lo están queriendo hacer y lo están anunciando, nosotros ahí sí tenemos una diferencia clara con el gobierno, ¿sí? No Quimsacocha, así de claro. Pero también hay que estructurar otros elementos del proceso en la ciudad. La idea es también convertirla en una ciudad sostenible. ¿Qué estamos planteando desde esa perspectiva? Ver si podemos cambiar la legislación que ya permite, y con la empresa eléctrica Centro Sur, ¿sí?, armar un proceso de cambio de medidores digitales en las casas de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Que usted puede medir cuánta energía eléctrica consume, pero también cuánta energía eléctrica produce. ¿Por qué? Porque la idea es que los cuencanos podamos ser productores de energía fotovoltaica, es decir, de energía solar. Ese es un planteamiento de nuestro... Inversiones altas, ingeniero. Perdón, son inversiones altas para las familias y para la ciudad. No son inversiones altas porque ahora hay mecanismos, y Barcelona lo acaba de mostrar en su plan de sostenibilidad, en sus 10 puntos de sostenibilidad. Son pequeñas láminas, ¿sí?, que van en la terraza, ¿sí? No son paneles solares estructurados, digamos, como se conoce. Sin embargo, el costo, nosotros estamos planteando que puede haber un proceso de financiamiento, porque usted consume por un lado energía eléctrica y por el otro lado produce, y le puede quedar un excedente que el municipio con ese excedente puede financiar el proyecto para las familias. Entonces, de hecho, es un proceso complejo. No estamos ofreciendo que se pueda hacer en el primer año, hay que estructurarlo y hay que ir negociando la viabilidad y viendo también si la ciudadanía le interesa vender energía, consumir energía, y con ese excedente, si es que hay, puede quedarse la familia en el momento que pague la inversión, ¿sí?, que pague la inversión de la infraestructura. Cuando usted fue prefecto de la SUAY durante 3 periodos, entiendo que además consecutivos, señor ingeniero, poca positiva experiencia quedó para los azuayos y los cuncanos sobre el manejo ambiental en cuanto al tema de explotación de áridos, por ejemplo. Hay temas pendientes que ahora están trasladados y evidentemente en sectores que claramente conocemos los cuncanos. Hay que entender que las competencias, al inicio usted recordará que las competencias del manejo de áridos eran de la prefectura. Sí, lamentablemente, yo creo que ese fue un error. Pasaron primero en el sector del Tamuga y en el sector de la Josefina, se armó una empresa, el correísmo armó una empresa allí y nos sacaron a los gobiernos locales, ¿no? Y terminaron concesionando a una empresa, a una corporación privada. Eso, luego los áridos pasaron a ser manejados por los municipios, ¿no? Usted recordará, y los gobiernos provinciales dejamos de ser parte de ese proceso en el 2007. Entonces, la prefectura inició mi primer periodo inició en el 2005. Al 2008, después de la Constitución y del COTAD, yo ya estuve sin la competencia. Entonces fueron
pocos años en donde realmente hubo posibilidad de armar un modelo de gestión de la extracción de áridos. Y estoy de acuerdo con usted plenamente en que eso desde la municipalidad tiene que entrar en un proceso de control. Ya existe normativa, pero es necesario aplicarla. Tal vez la conformación de una unidad, ¿no? De una unidad público-privada que pueda controlar eso, porque me preocupa fundamentalmente la extracción. Este momento ya se está cerrando algunos procesos para la extracción en la Josefina, ¿sí? En base a un estudio que había de un señor, un técnico, no sé si usted recordará, de apellido Serra Pistone, me parece. Entonces, si ya se está dando la extracción de eso, o se está armando un nuevo consorcio para extraer eso, habría que ver en qué condiciones, porque recordemos que el Cerro Tamu, digamos, el área de la Josefina, es la que produce mayor cantidad de áridos para el Cantón Cuenca y para la provincia de La Suay. Ingeniero, también quería preguntarle, sobre todo canalizar una pregunta de nuestros amigos oyentes. Usted señala que no se ha cambiado de partido político, sin embargo, evidentemente ha negociado con varios movimientos políticos, tanto a nivel local, regional como nacional. ¿Qué nos da seguridad a los cuencanos que lo que usted está determinado en su plan de gobierno vamos a verlo hecho realidad? ¿Qué nos asegura? ¿Usted cree que la gente le tiene todavía confianza más allá de esto? Y también la otra pregunta, ligando con la anterior, es: ha estado bastante tiempo y varios regímenes en el liderazgo político de la provincia. ¿No es suficiente ya? ¿Es acaso seguir considerándose un político joven? Yo creo que, a ver, vamos por la última parte de la pregunta. Yo creo que la política debe tener procesos, Anita. Y yo creo que la improvisación, lo que nos pasó, yo no voy a atacar a ninguno de los candidatos, y más bien respeto, y también no le conozco ni le he tratado al señor alcalde, pero a mí me parece que lo que nos pasó fue fruto de la improvisación. Es decir, una persona, político, tiene que primero prepararse políticamente. No cualquiera puede saber de administración de políticas públicas, de gestión pública. Por ejemplo, es clave no atacar a los anteriores, no decir que voy a sacar a todos los anteriores. En mi caso, yo creo que los mandos medios en una administración tienen que ser sostenidos, porque ellos son los que saben los procesos de cualquier administración, tienen que ser sostenidos. Entonces, por ejemplo, eso es parte de la experiencia. Entonces, la política tiene que ser un proceso de experiencia y de construcción, y no de improvisación, ¿sí? Ni de generar sueños cuando no se los va a cumplir. Entonces, no cualquiera puede ser un administrador de una ciudad. Eso tiene que haber un proceso, y no necesariamente estoy diciendo que no los jóvenes, pero los jóvenes tienen que venir también de un proceso de formación. A mí me pasó. Cuando yo llegué a la prefectura, en el primer periodo, venía de un proceso de formación política, donde en la izquierda democrática, entiendo. Fui consejero. Eso me parece a mí que debe ser un proceso. En lo otro, también aprendí, y siempre ofrezco disculpas a la ciudadanía por las equivocaciones, que, por ejemplo, pelearse con un gobierno en la manera extrema que yo lo hice, por una convicción de principios, con el gobierno de Correa, fue perjudicial, porque efectivamente en un país centralizado como este hay dos cosas que controla absolutamente el gobierno central: los recursos económicos. En el caso del municipio de Cuenca son casi 60 millones, 52 millones de dólares exactamente, sin que entregue el Estado central. Controla el Estado central los recursos económicos, pero también, ¿sí?, la gestión de ciertas políticas públicas. Por ejemplo, para que un alcalde pueda diseñar una ciudad segura, necesita 15 convenios de concurrencia con el gobierno central. En este marco, yo lo que he venido sosteniendo, y a los 51 años que tengo, es que efectivamente ya no es el momento de improvisación, sino que se requiere un equipo que una la juventud y la energía. Por eso, por ejemplo, Diego Monsalve, Tamariz, por eso Anita Takuri de viceprefecta, ¿sí? Es decir, un equipo que pueda juntar la diversidad de la energía, pero también la experiencia, que creo que es el momento que Cuenca. Y por otro lado, ¿sí?, también me parece a mí que yo no sé, pero Anita, usted por ejemplo será comunicadora. ¿Cuántos años es comunicadora social?
Uy, más que usted en la función pública. Ya. Muchas gracias. Entonces, esto es así. Cuando uno hace una cosa, lo hace con ganas, con pasión y lo hace toda la vida, ¿no? Usted es comunicadora muchísimos años y seguirá siendo, porque esto es lo que a usted le gusta y esto es lo que usted lo hace y además le digo muy bien, ¿sí? En nuestro caso, la política es un proceso de formación de vida que nos ha tomado toda la vida y que yo entiendo que llega un momento dado en que uno tiene gran experiencia y menos popularidad. Ojalá que en esta ocasión la experiencia que tenemos se una con la popularidad y podamos ofrecer un modelo de gobierno interesante para la ciudad de Cuenca. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. ¿Cuáles son los datos y las estadísticas y la intención de voto que seguramente su equipo está manejando? Porque si bien esto de reconsiderar la posición frente al gobierno central y las consecuencias que usted cree, la confrontación directa, como bien nos recuerda usted con el gobierno de Correa, le permitirá tener otro tipo de gobernanza en la ciudad en caso de ser alcalde. Sin embargo, parece que está entrando con el perdedor. El nivel de credibilidad del señor presidente es bajísima, más aún el tema de seguridad ciudadana. Es que yo lo que quiero decirles, y usted tiene razón, a los ciudadanos y ciudadanas, a las ciudadanas y ciudadanos de Cuenca, es que ese es el problema. Es decir, no hay que pensar no estamos votando por alguien a nivel nacional. Mire, muchos de los candidatos estuvieron trabajando con el gobierno central. Yo no fui funcionario, yo nunca he sido asambleísta, yo nunca he sido no solo asambleísta, sino yo nunca he sido funcionario o ministro de un gobierno, de cualquier gobierno, ¿sí? Yo no he sido alcalde, yo solo fui prefecto. Ahora, en esa lógica entonces, ¿sí? A mí me parece que algunos candidatos, por ejemplo, no fueron con el gobierno. Les digo porque vi, ¿sí? No fueron por el gobierno porque decían, no, está de mala imagen y me va a afectar, no puedo ir con el gobierno. Yo les digo a los ciudadanos que nos escuchan, yo estuve pensando en Cuenca, ¿sí? Yo estoy pensando en tratar de administrar Cuenca, ¿sí? Y entonces lo que les tengo que expresar es que es preferible un alcalde que llegue y pueda llamar al presidente o a los ministros inmediatamente para tomar las decisiones, por ejemplo, en seguridad, inmediatamente, y no un alcalde que primero tenga que entrar en amistad con el presidente y con sus ministros. Y peor, otro que ni siquiera les conoce y que no conozca los procesos. Normalmente hay, ¿sí? lo que se llama la primera etapa del ego, Anita. A una autoridad sin experiencia le sube el ego 3-4 meses. Todo el mundo le atiende muy bien. Hasta que se dé cuenta que por tiene propia que experiencia, lo dice, señor. Sí, por mis equivocaciones, Anita, claro, pero indudable, sí. Entonces, tiene que pasarle el ego. Luego tiene que aprender cómo formular procesos y en dónde se generan los procesos internos de una institución, empezar a conocer el orgánico, a saber desde dónde viene el informe para tomar decisiones. Luego tiene que planificar, hasta eso, sí, y luego de planificar tiene que entrar a armar alianzas con el Estado central. Hasta eso ya se nos fue los 4 años. Entonces, esa es la realidad y a los ciudadanos hay que decirles y hablarles con la verdad. Sin un gobierno y sin una alianza buena, el tema de la seguridad por lo menos es inviable si no se logra liderazgo para el control absoluto desde el municipio en concurrencia con el Estado central y con el gobierno Pero central. Precisamente el Estado central y el gobierno del señor Lasso a Cuenca le está debiendo desde el inicio mismo de su presidencia. Se nos ha ofrecido varias veces en las diferentes fiestas que celebramos en la ciudad hechos y cifras concretas, las cuales no se han evidenciado en las arcas municipales, en las arcas de la provincia. Y por otro lado, el señor Guillermo Lasso es prominero. ¿Cómo va a establecer una relación en favor de la ciudad si esas son las posiciones son antagónicas? Bueno, pero a ver, primer paso. Habrá que ver si realmente los ofrecimientos del presidente Lasso desde el municipio se han gestionado también, porque no es un problema de un ofrecimiento. En la burocracia horrorosa que vivimos en el Estado nacional y en el Estado central, es necesario hacer gestión o generar incluso procedimientos paralelos para que se ejecuten
se ejecuten los proyectos desde el Estado central con el municipio. Habrá que ver la gestión del municipio. Segundo, hay una diferencia. ¿Sí? La ciudad lo que necesita es conciliar, ponerse de acuerdo, pero el momento que nos ponemos de acuerdo en un punto, tiene que haber alguien que tenga el liderazgo suficiente para unir a la ciudad y reclamar. Y eso está claro que con Paul Carrasco no hay desviación alguna. ¿Sí? Incluso mi fama precede eso y yo creo que al rato se me fue la mano y me equivoqué. Pero también creo que es una ventaja decirle a la ciudadanía que más allá de eso, yo tengo la capacidad y nuestro grupo tiene la capacidad, tenemos la capacidad para precisamente poder tomar posiciones de defensa con respecto a los recursos y de exigencia con respecto a los recursos que requiere nuestra capital de la provincia de La Suay y nuestra ciudad de Cuenca. Y finalmente en el tema minero, ahí sí hay una diferencia clara, el presidente sabe, yo sé cuál es mi posición, y bueno, allí tendremos contraposición, pero en lo otro no implica que podamos trabajar. Eso es trabajar en la diversidad, eso es saber que yo siendo de una posición socialdemócrata, que mi movimiento Reto 33 es de una posición socialdemócrata, sin embargo creo que la madurez me ha enseñado que hay cosas en las que no podemos coincidir, pero si no coincidimos en eso, trabajemos en las que coincidimos. Y esa es la idea de una alcaldía distinta para la ciudad de Cuenca. Ingeniero, para ir culminando la entrevista, tendremos seguramente otros espacios para seguir y profundizar en el plan que de los 3 puntos, sobre todo que usted resalta en su plan de administración de la ciudad, que nos concrete cuáles son las cifras con las que se está manejando y que nos indique dentro de ese espectro cuál de los candidatos a la alcaldía de Cuenca le quita el sueño como el rival inmediato de usted. En las cifras se refiere a qué tipo de cifras. Los datos estadísticos de intención de voto que tiene la ciudadanía para favorecerle a usted. No, yo no manejo encuestas, Anita. Sí, por allí oigo encuestas de uno en las redes, pero le voy a ser sincero, no estamos haciendo encuestas, no tengo datos propios, precisamente porque en un momento dado de la vida las encuestas y los datos pasaron a mandar sobre mi persona y no la esencia que quiero volver a hacer, es decir, la posibilidad de ser un político más bien que oiga a la gente, que escuche a la gente, que se acerque a la gente. Creo que en mi último periodo la prefectura estaba muy agotado en ese momento y no escuchaba a la gente y perdí el contacto con los ciudadanos y ofrezco disculpas por eso. Quiero volver a la esencia, yo estoy en otro momento. Yo le agradezco a Cuenca que no votó por mí la anterior hace ocasión. 4 años para la alcaldía. No, yo le agradezco y en serio les digo, ciudadanos, porque me han permitido vivir de cercanía con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, estar más tranquilo, en paz y readecuarme, leer nuevamente, reubicarme en el contexto moderno de la política y de la ciudad de Cuenca. Entonces, estadísticas realmente no manejo ni manejo encuestas, Anita. Y lo otro era, discúlpeme, ¿cuáles son los posibles contrincantes de la alcaldía por los cuales usted está más preocupado? No, yo estoy preocupado por todos. Sí, yo por todos, con la experiencia que tengo de vida, sé que todos son capaces de hacer algo en su momento, capaces de llegar a la gente, más bien a todos, y a la candidata Abad les mando mi respeto, mi cariño, sí, y además digo mi admiración, porque no todos pueden estar en estas batallas políticas, en estas lides. Ellos no son enemigos, yo no personalizo nada, ellos son amigos, muchos muy buenas gentes, y más bien les deseo éxito, les deseo que les vaya súper bien, ¿sí? Y que en un momento dado por Cuenca podamos trabajar juntos todos, ¿sí? Más allá del que gane, todos podamos hacer un esfuerzo con nuestros conocimientos para que Cuenca efectivamente mejore y desarrolle equidad y justicia entre sus habitantes. Así que más bien un abrazo a todos ellos y les deseo suerte. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta entrevista. En otra ocasión podremos profundizar mucho más en su plan de gobierno. Hemos dialogado con el ingeniero Paul Carrasco,
Carpio, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Azuay Ya.